Vamos a ver qué nos dice este versículo 5:24 de Amós. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, que el juicio corra como una corriente alimentada por fuentes continuas, perennes, fuentes que no sean solamente por temporada, ¿sí? Por estación. Bueno, esta es la época de lluvia, así que el río va a venir con fuerza, ¿eh? No, pero en la época de sequía lo siento mucho, ahí no hay agua, ¿sí? Esta comparación presentaba a los israelitas el anhelo que Dios tenía para ellos, un anhelo que hasta hoy Dios tiene por su pueblo, que esa justicia sea constante, que los juicios que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, sea algo constante, no algo solo de un momento. El juicio, que es la justicia judicial, y la justicia es la justicia social. Cuando Dios nos habla de juicio, es la justicia judicial, pero cuando Dios habla de justicia, es la justicia social, esa justicia que tiene que hacer cada uno con su prójimo. Y acá tenemos cómo se escriben, ¿sí? La palabra ley, a ver si puedo achicar un poquito mi foto para que lo lleguen a ver, ¿sí? Esta palabrita ley. Vemos que en uno de los idiomas, que no me acuerdo, creo que es este coreano y el de abajo chino, pero bueno, no importa el idioma, lo importante es lo que significa. Esta palabrita ley es el conjunto de agua más ir, es decir, el agua que corre, ¿sí? Específicamente, estas palabras están conformadas de esta manera a propósito, ¿sí? Y este ir es un ir en vehículo, como cuando uno anda en bicicleta, en un carro, ir de un lado al otro en vehículo, como que es algo que se tiene que llevar, ¿sí? En cambio, acá, esta otra palabrita es la combinación de agua más, como una abreviatura, ¿sí? De agua, vehículo, pero también un animal mitológico, lo tengo que leer porque es bastante raro, como una oveja, pero que tiene un cuerno, y por ese cuerno tira agua al malvado, al malo. Sí, toda una simbología es esto, porque bueno, es un animal mitológico de ese lugar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está expresado aún por escrito que la ley tiene que implicar la justicia, tiene que ser como agua que corre, tiene que ser algo que se lleve a cabo, ¿sí? A ese nivel. Entonces tenemos que entender que en lo que es la justicia debe haber igualdad, que eso es lo que Dios también está buscando, que no haya diferencias, ¿sí? Ante todo, ante la ley, todos deben ser iguales. Esto es lo que implicaría una sociedad justa. ¿Para qué? Para que los débiles puedan vivir tranquilos, aunque no haya igualdad, pero que puedan vivir tranquilos. Isonomía es igualdad ante la ley. Viene del griego isos, ¿sí? Que significa igual, y nomos, que ya lo hemos estudiado, que significa norma, ley o costumbre. Así que isonomía, ¿sí? Es considerado fundamental en la aparición de lo que fue después la democracia, ateniense, ¿sí? Entonces, Dios existe en cualquier lado, pero la comunidad, ahí no más. Es decir, la comunidad la tenemos que formar nosotros, la comunidad hablando de la iglesia como comunidad. Dios está en todas partes, en todas las leyes, es como que Dios ha puesto ese concepto en el corazón del hombre de justicia, pero nosotros como iglesia tenemos que formarnos, ¿sí? ¿Qué es este concepto de comunidad? El término, comunidad, viene del latín comunitas y hace referencia a un conjunto de individuos que se encuentran asociados y que comparten intereses y valores en común. Además, una comunidad tiene una identidad propia que comparten todos sus integrantes.
Todos se sienten parte o son parte de esa comunidad. No hay igualdad en el mundo, por eso Dios creó la comunidad para poder atender a los débiles. El bienestar social hace mantener la dignidad humana a los débiles, porque los fuertes se imponen. Entonces lo que Dios quiere salvaguardar es a los débiles, es la vida de los débiles. Por eso Dios crea la comunidad. Por eso es Israel el pueblo de Dios. Y como pueblo, ellos debían velar también por el débil, no aprovecharse de la situación de ellos. ¿Sí? Esto es lo que Dios les está diciendo en ese pasaje. Vamos a ver qué nos dice el 5:26. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, ¿qué os hicisteis? ¿Sí? ¿Leí bien? 5:26, sí. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrenda en el desierto 40 años, oh casa de Israel? No, verdaderamente, ¿ellos qué hicieron? Antes de esto estuvieron llevando sus dioses, sus estrellas, todas esas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Aún durante la peregrinación por el desierto, cuando los hijos de Israel prácticamente no tenían ninguna relación con el culto idólatra externo, es decir, no habían llegado a Canaán y no tenían la idolatría, no ofrecieron a Jehová la obediencia fiel y verdadera que le debían rendir. Así que aún en el desierto, ellos estaban lejos, lejos de Dios, ¿sí? Vamos a ver acá el Salmo 78:37 dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ellos no fueron fieles al pacto de Dios. Y por eso Dios es como que permite también que los enemigos se levanten contra ellos, los lleven cautivo. Y por último, después de todas esas advertencias que Dios le hizo, el pueblo de Israel fue esparcido y se perdió. ¿Qué nos dice el 27? Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Sí? Tremendo. Él es Dios y Él es soberano. ¿Y qué les dice? Los voy a hacer transportar más allá de Damasco. Damasco era la capital del poderoso reino sirio en el norte. Siria fue el enemigo más poderoso que Dios utilizó para castigar a su pueblo, hasta que los asirios conquistaron la supremacía en esa parte del mundo. Tenemos la referencia en Segunda de Reyes 13:17. Pero poco antes Dios había liberado a Israel de las manos de Siria y entregado a Damasco a los israelitas. Esto está Segunda de Reyes 14, 23, 28. Es decir, Dios los había liberado y aún les había entregado a Damasco. Pero ahora es como que Dios iba a dar vuelta a esto. Sin embargo, debido a la continua apostasía de Israel, ellos abandonaban su fe, Damasco, ese escenario de la reciente victoria de Israel, sería el camino al cautiverio. Sería el camino al cautiverio. Los asirios pronto llevarían cautivo a Israel más allá de la cercana región de Damasco hasta las tierras más distantes. Y fue llevado cautivo, fue llevado cautivo. Tenemos para discutir. ¿Quién es un buen cristiano? Hay muchos conceptos comunes, ¿sí? Muchas cosas que nosotros podemos decir. ¿Quién es un buen cristiano? Podemos decir que es el que participa en todas las reuniones, el que lee siempre la Biblia, el que hace mucha oración, el que cumple con sus diezmos, el que da sus ofrendas, el que siempre está listo para evangelizar. Pero esta persona podría ser inútil en el mundo. Y lo que yo les decía hoy que íbamos a hablar, ¿cuál es el propósito de la reunión celular? Este asunto de que nosotros como iglesia decíamos, tenemos que buscar de hacer, formar la comunidad. Y hablamos que una comunidad es un grupo de personas que tienen una identidad en común y que tienen valores en común. Entonces, juntarnos como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿cuál es el propósito? La célula o grupo pequeño, acá
El profe habla de célula, pero en realidad es el reunirnos como iglesia, debe convertirse en una comunidad cristiana. No sirve que nos reunamos 2000 personas, pero que no somos, que no tenemos una identidad en común, que no somos una comunidad, que somos extraños uno al otro. ¿Se entiende? Por eso se habla de reunión celular, porque se necesita ser familia en Cristo, se necesita una unidad. ¿Cómo yo voy a ayudar al otro si ni lo conozco ni sé lo que le pasa? A esto se refiere, ¿sí? Convertirse en una comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad cristiana. La iglesia es una comunidad cristiana que tiene los valores cristianos y que tiene la identidad de ser cuerpo de Cristo. También la iglesia es una embajada del reino de Dios. Es donde las personas pueden venir al reino de Dios porque somos una embajada. Porque en la iglesia se tiene que mover el gobierno de Dios, el reino de Dios, las señales del reino de Dios. Y la iglesia es un espejo que refleja los cielos. Si nosotros queremos tener un pantallazo, ¿cómo es que se dice? Un tráiler, ¿no? Cuando te muestran un poquito de una película, si nosotros queremos ver un tráiler del reino de Dios, lo que vamos a vivir allá, cuando llegamos no al templo, sino a conocer a la gente de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros como cuerpo de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos reflejar, nosotros tendríamos que ser ese reflejo del reino de los cielos, de los cielos, y que la gente pueda ver en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, la gente pueda ver ese reino de Dios, esa voluntad de Dios, ¿sí? Que podamos entender el propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. Que Él lo que anhela de nosotros es que podamos ser ese reflejo, que podamos ser esa luz, que entendamos el juicio de Dios que se viene, y que nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y que me gustaría que puedan compartir la opinión de cada uno, de quién es un buen cristiano, más allá de este concepto común, que el que ora, el que lee la Biblia, sino implicando, poniendo ejemplos de lo que es una vida de justicia, una vida que agrade a Dios. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia, de la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros como comunidad cristiana? Amén. Dios les bendiga mucho.